Esta noche en Latinus, el expresidente de México, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Doctor, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias. No puedo decir que estoy bien, pero me da gusto saludarle. Tiene usted al presidente Juárez detrás de usted. Vaya símbolo para hablar en una entrevista sobre López Obrador después de muchos años de tomar distancia, de no pronunciarse sobre las cosas que pasan en México. Bueno, ese cuadro ha estado conmigo muchos años. Esta es mi oficina en la universidad donde trabajo y siempre desde que llegué lo traje de México y ahí lo colgué y me cuida. Doctor, estamos ya en México en una dictadura, camino a una dictadura. Habla usted de tiranía, permítame preguntarle de dictadura. Bueno, mire usted, estamos viendo un proceso de construcción de bases muy claras que nos pueden conducir a una autocracia de partido único, y el paso de una autocracia de partido único o partido oficial, porque habrá otros partidos ahí, pero este es un partido oficial que se está tomando todas las ventajas para quedarse perpetuamente en el poder. Eso se puede convertir fácilmente, rápidamente, en una tiranía. Entonces creo que es propio hablar de que estamos viendo un proceso de construcción, de una transición, una transformación de una democracia en una tiranía. ¿Quién sería el primer tirano? ¿López Obrador o Claudia Sheinbaum? No, mire, estoy hablando de bases para una tiranía. Obviamente el presidente actual ha sido el arquitecto principal de esta construcción desde hace muchos años. Y yo creo que es una cuestión no necesaria en este momento especular con lo que vaya a suceder cuando se acabe el periodo formal del actual presidente. Pero debemos ser objetivos, y cuando vemos esto que llaman reforma al Poder Judicial, cuando vemos lo que está ya muy cocinado en cuanto a la reforma electoral, lo que está ya muy decidido y preparado para destruir otros órganos autónomos del Poder Judicial, y cuando vemos lo que quieren hacer con nuestras Fuerzas Armadas, nuestras heroicas Fuerzas Armadas, pues claramente se está creando una estructura para un ejercicio del poder autoritario por parte de quienes han tomado el poder, irónicamente gracias a la democracia. ¿Qué perspectiva tenemos si todo esto que usted acaba de señalar, la reforma electoral, la reforma judicial, ha sido acompañada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum? ¿Qué debemos esperar el próximo sexenio? ¿Que se profundice esta ruta a la tiranía? Bueno, esa pregunta la tiene que responder nuestra presidenta electa. Evidentemente, por circunstancias que yo desconozco, ella ha querido estar acompañando, yo diría visualmente, y con algunas palabras este proceso, pero también sé, y la historia de México nos lo dice, pues que las personas cuando tienen la responsabilidad, los buenos gobernantes tienen que honrar su responsabilidad, independientemente de circunstancias que los hayan limitado en sus funciones anteriores. Por eso yo digo, cuando me preguntan, no sé, nuestra presidenta tendrá dos opciones: convertirse simplemente en el rostro, sin poder, sin autoridad, de una autocracia de partido único y quizás una tiranía, o tomará la decisión de ser presidenta de una república democrática, progresista, y donde exista la condición fundamental del Estado de Derecho: obedecer la ley, obedecer la Constitución, que tenga una
política exterior realmente que regrese a la política exterior tradicional de México, que alcanzó gran estatura y dignidad, no una política exterior que a la primer llamada de Trump de que si no conviertes a México en un campo de concentración, voy a empezarte a subir las tarifas a la importación 5% arbitrariamente, en violación a las reglas del derecho internacional, a la OMC, y no, inmediatamente nos plegamos y que convertimos a México en un campo de concentración porque el señor Trump nos amenazó. ¿Qué tiene que ver eso con la defensa de los principios de soberanía de México, con la tradición de una política exterior independiente? No tiene que ver nada. Simplemente una llamada de atención de que si no haces esto te voy a subir los impuestos para las exportaciones mexicanas. Y no, sí señor, lo voy a hacer. Eso, yo quiero que nuestro próximo gobierno recupere la tradición de la política exterior de México. Es una política de dignidad. Es cierto, no somos poderosos. Nuestro único poder es un poder moral, es un poder de decir nosotros creemos en el derecho internacional, nosotros creemos en las instituciones multilaterales, nosotros creemos en relaciones bilaterales respetuosas, convenientes para las dos partes, hacer acuerdos que nos beneficien a las dos partes, pero el gobierno de México no acepta imposiciones de un gobierno extranjero, imposiciones que son violatorias de las disposiciones del derecho internacional. Ese es el punto, esa es la gran decisión, pero es una gran decisión que no sabemos. Déjeme le pregunto entonces de estos dos tiempos, porque usted ha sido presidente electo y usted fue presidente electo de un presidente que tenía la imagen de ser tremendamente poderoso, ¿no? Y que incluso tenía apetitos reeleccionistas y de querer seguir mandando más allá de su sexenio, que fue en ese momento Carlos Salinas de Gortari. Usted fue presidente electo con una figura del tamaño de Salinas y de lo polémico y polarizante que resultaba también ese personaje. Déjame me detengo en este primer tiempo, el tiempo de la presidencia electa. ¿Se tiene margen de maniobra en un país como México, doctor Zedillo, para ser presidente electo y marcar distancia? Porque mucha gente está diciendo hoy, la doctora Sheinbaum no tiene margen de maniobra. Espérense que llegue el 1 de octubre y a lo mejor ahí cambia la cosa. ¿Usted cómo lo ve? Creo que en el caso actual estamos viendo algo muy distinto. Estamos viendo que se ha construido un proyecto tiránico que se está tratando de imbuir la Constitución con ese proyecto tiránico. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿O para quién? La doctora Sheinbaum fue electa para ser presidenta de una república democrática. No fue electa para encabezar una tiranía. Y mi intuición muy modesta es que ella no querría ser eso. Y a lo mejor el señor que ha hecho esta construcción tiránica, pues tampoco quiere que ella sea la jefa de una tiranía. ¿Tiene las herramientas, Claudia Sheinbaum, para poder desmontar esta tiranía una vez que llegue al poder? Es decir, porque lo que usted nos está dibujando es que en realidad lo que estaría buscando López Obrador, dígame si lo interpreté mal, es perpetuarse, o sea, el tirano ser él. Y entonces lo que nos dice es, está abierta la puerta para que Claudia Sheinbaum enmiende esto. ¿Tiene las herramientas el Estado mexicano para hacer esto? ¿Tiene las herramientas quien ejerce la presidencia de la República para hacer esto? ¿O vivirá a la sombra, porque usted hablaba de esa disyuntiva, vivirá a la sombra de López Obrador? Mire usted, yo soy un modesto economista, no soy psicólogo ni psiquiatra, no me puedo meter en la mente de las personas, no puedo hacer afirmaciones fundadas en sospechas, únicamente puedo hablar de lo que está ocurriendo objetivamente. Ahora bien, se acaba de cometer un atropello a la Constitución de la República. Se cometió un atropello con la sobrerepresentación que se dio en la Cámara de Diputados. Se cometió un atropello con la manera en que el Senado de la República
aprobó esa iniciativa. Se cometió un atropello en la manera en que los estados o ciertas legislaturas de los estados aprobaron este proyecto. Entonces, debemos pensar si esto es cierto, y esto tiene que analizarse y discutirse, que la Constitución actual de México ha sido violada. Y existen instancias y procedimientos en la Constitución para que estos actos vandálicos contra la Constitución de la República sean enmendados y corregidos. Y este es tan solo un ejemplo de cómo una situación tan lamentable como la que estábamos viviendo pueda ser corregida. Afortunadamente, todavía existen elementos en la legalidad del país para que se hagan correcciones. Entonces, pues será... O sea, ¿usted cree que se puede revertir la reforma judicial? De los actores pertinentes tomar los pasos a este propósito. ¿Piensa que se puede revertir la reforma judicial? Bueno, eso está en la voluntad política de otros, eso está en la conciencia de otros, y si no está, pues que nos lo digan claramente, que ellos han decidido crear un nuevo régimen político en nuestro país, que nos echaron un cuento de que creían en la democracia, pero en realidad no es el caso, que desde su punto de vista lo mejor para México es tener un régimen autoritario donde, para empezar, se viole claramente el principal o el primer artículo de la Constitución de la República, que habla de nuestros derechos humanos y las garantías individuales, y que lo digan abiertamente, ¿verdad? Para que los mexicanos sepamos en qué régimen político vamos a vivir, pero además digan, sabemos muy bien que los mexicanos no votaron por esto, pero ahora que ya tenemos mecanismos de control, conozcan la noticia de qué nuevo país están ustedes viviendo. Y hemos tenido muestras, creo que a lo largo de 6 años, de un ejercicio de poder abusivo y autoritario, donde no es cierto que la gente o el bienestar del pueblo sea lo primero. Una clara muestra fue el vergonzoso, desastroso, humanamente cruel manejo que nuestro país hizo durante la pandemia. Fuimos el peor país del mundo en términos de mortalidad, una vez que se toma en cuenta, sí, no solamente las cifras oficiales, sino lo que nos dicen los cálculos derivados de la tendencia de lo que había sido la mortalidad. ¿Y qué se nos dijo? Ni modo, saquen sus estampitas religiosas, ¿verdad? Sus amuletos, y vamos a ver cómo le hacen. Vergonzosamente, fuimos el país cuyo personal médico y nuestras enfermeras tuvieron la mortalidad más alta del mundo. Se nos dijo que México no podía o no debía hacer cosas que estaban haciendo otros países de gastar más dinero, ¿verdad? Que era teníamos que obedecer la austeridad republicana, cuando en realidad este gobierno había recibido un margen fiscal considerable que en ese momento le hubiera permitido tomar recursos para enfrentar mejor la emergencia y además organizarse mejor. Entonces, austeridad republicana para los proyectos imperiales, para los proyectos ególatras, pero ahí no aplicó. Austeridad republicana aplicó para no responder con decisión, con claridad, con liderazgo a una cosa excepcional que fue la pandemia. Y ahora que estamos viendo que se quiere transformar esa democracia en un régimen autoritario. Esa es la transformación de la que nos hablan. Imagínese usted, o sea, no es cierto que sea independencia, reforma y revolución, es la transformación de algo extraordinario en algo muy malo. Es una burla. Realmente me dicen, no lo vi, obviamente, ¿verdad?,
que el presidente sale a dar el grito de independencia y hace propaganda a su partido y a su programa de gobierno. Imagínese usted, no sé, el presidente Fox dando el grito y gritando que vive el PAN, ¿sí? Bueno, ni siquiera el presidente Díaz Ordaz se hubiera atrevido a salir al balcón presidencial y decir vive el PRI. No se atrevió. Creo que el único que se atrevería a decir eso sería un presidente que fue parte de aquel grupo que destruyó el ideal de la independencia, transformó el ideal de la independencia en muchos años de tragedia nacional, que por cierto se apellidaba López también. Entonces, por favor, que todo se ponga en la mesa. Doctor, déjame le pregunto en términos económicos, porque frente a la reforma judicial, la advertencia internacional ha sido doble. Por un lado, este camino que México emprende hacia la dictadura, pero por otro lado, el riesgo de una crisis económica derivada de la desconfianza de los inversionistas y las posibles violaciones al TEMEC. ¿Ve usted que esta reforma judicial puede generar una crisis económica al gobierno de Claudia Sheinbaum? En este momento, mi preocupación es más básica, es más esencial, es más inmediata. Porque lo que pasa en un régimen autoritario es que se abre la puerta para la violación de las garantías individuales y los derechos humanos. Puede haber contracción económica, obviamente. Puede no haber inversiones, ¿sí? Eso es importante. Pero en este momento, para mí lo más importante es darme cuenta que se está destruyendo la democracia mexicana y en una destrucción de democracia los derechos fundamentales de las personas pueden ser violados con muchísima facilidad. Entonces sí, me preocupa que se maneje que lo del TEMEC, bueno, es cierto, a lo mejor es evidente que si no hay seguridad jurídica, que si no se respetan los instrumentos que ha suscrito el país con la comunidad internacional y bilateralmente con otros países, eso va a traernos muchísimas consecuencias. En una reacción inicial, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, cuando se enteró de las declaraciones que usted ha hecho en el sentido de las implicaciones de esta reforma judicial, lo descalificó, dijo que usted era un representante del viejo régimen, de corrupción y de privilegios, habló hasta del Fobaproa, de la privatización de los ferrocarriles, si no me equivoco. ¿Cómo toma usted esta reacción de la presidenta electa? De nuevo, Carlos, yo soy una persona que toda mi vida me ha gustado ser respetuosa y he seguido una regla y la he honrado toda mi vida, pero singularmente desde que dejé de ser presidente. Desde el primer día dije, nunca voy a responder calumnias e insultos. Y no lo voy a hacer ahora. Puedo hacer consideraciones. Si a mí me dicen que represento el viejo régimen, me llama la atención, porque a mí se me hace que se está hablando del viejo régimen de democracia que ayudé a construir con el concurso de otros partidos políticos, ¿sí? Si se me acusa de ser parte de ese viejo régimen que llevó a nuestro país a ser democrático, me declaro absolutamente culpable. No solamente culpable, sino orgulloso. En los otros temas, cuando quieran, en el aula, en la tribuna, podemos hablar de ellos. Si se quiere discutir qué pasa cuando un país está a punto de ver su sistema bancario colapsado y con eso su sistema de pagos colapsado y con eso su economía totalmente devastada, bueno, se puede discutir. ¿Y cuántas veces ha ocurrido eso en la historia? Desgraciadamente, que se tiene que evitar la quiebra, que los bancos se cierren, que no pueda haber
dinero en circulación en la economía para que las empresas paguen a sus trabajadores, para que compren sus insumos, para que la gente vaya a los mercados a abastecerse. Esa es la destrucción del sistema de pagos. Y los responsables, las autoridades monetarias y financieras, tienen una responsabilidad de evitar eso. Me parece que este gobierno o el próximo o dentro de 50 años siempre tendrán ese desafío. Sí veo que los gobiernos posteriores al de un servidor han tenido un sistema bancario muy sólido en virtud de las reformas que se hicieron entonces, en virtud de la protección que se le dio a los depósitos de los ahorradores, porque eso era, es decir, los bancos ya cerraron porque sus pasivos superan con mucho sus activos, y los ahorradores, que son a los que les deben los bancos el dinero que prestan, pues háganle como puedan. Francamente, ante la gravedad de la crisis que se vivió a fines de 1994 y 1995, yo no tuve ninguna duda de decir qué hace falta para que se evite el colapso y una depresión de muchos años y la economía mexicana se recupere muy pronto. Imagínese usted, Carlos, si yo hubiera sacado ante la gravedad de la situación un amuleto, una estampita religiosa y decir: mexicanos, esto está muy difícil, nos está pegando una epidemia económica que va a destruir la economía del país por muchos años. El primer paso es que pues vamos a tener fuga de capitales. La gente ya se estaba formando afuera de los bancos para sacar su dinero, ¿sí? Pero yo no quiero hacer las cosas que son impopulares para solventar la situación. Así que háganle como puedan. Tomen sus estampitas religiosas, sus escapularios, y hagan lo que su rito religioso les indique para salir de esta situación. Yo no iba a hacer eso de ninguna manera. Yo sabía cuál era mi responsabilidad constitucional, cuál era mi deber. ¿Sí? Recuerdo que al final del gobierno alguien se me acercó y me enseñó una gráfica de aprobación del presidente de la República, que era muy alta hacia el final del gobierno. Sí. Y yo busqué la vista para atrás y me encontré que en abril de 1995 la aprobación, obviamente por las medidas que se habían tomado, pues el porcentaje de aprobación era menor que la tasa de inflación anualizada. Y le dije a aquella persona: ¿sabes cuál fue el momento de más orgullo para mí como presidente? No en el momento de salir y estar aprobado, ni recuerdo, era más del 60 o cercano al 70%, eso no me importa, ¿sí? El momento de más orgullo fue en abril de 1995, ¿sí? Cuando literalmente la gente estaba muy molesta por lo que se estaba haciendo, pero dije: qué bueno que hicimos lo que se tenía que hacer para salvar la situación. Y ese es el momento de más orgullo, el momento en el cual yo era menos popular, estaba más desaprobado como presidente de la República. En ese momento yo me sentía orgulloso, es decir, por algo pasó esto, por algo pasó que yo estuviera aquí, para tomar esas decisiones y no para decirle a la gente: háganle como puedan porque yo no voy a ser impopular. Doctor, ¿cómo fue lidiar con Andrés Manuel López Obrador en su faceta de dirigente opositor? A usted le tocó como presidente de la República. Y a partir de sus declaraciones se ha revisitado mucho en columnas, en comentarios, esa época. Se ha dicho que usted le facilitó ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo fueron esos tiempos, Cedillo-López Obrador? Bueno, mire, de nuevo yo no respondo a columnas o comentarios, insinuaciones. Yo traté de tener un trato respetuoso con todos los dirigentes de los partidos políticos. Francamente no tuve trato con el ahora presidente. Yo le diría que creo que coincidimos
una sola ocasión físicamente en algún lugar, y en realidad fue en Tijuana. Fue hasta curioso, un incidente en el cual nos habían invitado a un evento y el señor iba en un elevador e iba diciendo cosas horribles de un servidor, y dice: yo no voy a la cena. Sí, nada más que en ese elevador iba mi esposa, y mi esposa le dice: señor, pues si no quiere ir a la cena, pues no vaya, y nadie lo obliga. Vivimos en un país libre. Y el señor fue y estuvo ahí en la cena, pero creo que es la única vez que lo vi. Y todas esas teorías conspirativas de que yo le facilité X o yo no. Yo lo que hice fue trabajar con todos los dirigentes de todos los partidos políticos, y no era él en ese caso. En el caso del PRD era Porfirio Muñoz Ledo, en el caso del PAN era Castillo Peraza. Cuando llegaron, por un lado, el actual presidente como presidente del PRD, la reforma ya se había acordado, y también el expresidente Calderón ya era presidente del PAN, pero yo negocié la reforma con Muñoz Ledo, con Castillo Peraza y con Santiago Oñate del PRI. Doctor Zedillo, dos de los argumentos centrales que han usado tanto el presidente, la presidenta electa y todos los demás a favor de la reforma es: a ver, ¿cómo dicen que es antidemocrática si la gente está votando por sus jueces? Y dos, cuando Zedillo desaparecieron a todos los ministros de la Suprema Corte y nadie dijo nada. ¿Cómo enfrenta usted estos dos argumentos? Bueno, no son argumentos, son falsedades, ¿sí? Porque en primer lugar, por diseño, primero, usted no elige a jueces que tendrán la última palabra en una decisión judicial por votación. Se ha querido establecer una falsaria comparación con el caso de algunos jueces locales o estatales que se eligen en los Estados Unidos. Bueno, esos jueces no van a tener la decisión final. Ellos son responsables de la conducción del proceso judicial, y hay un jurado que dice inocente o culpable. Están hablando de dos cosas totalmente diferentes. Que no nos engañen con ese argumento. La justicia no se hace por referéndum, no se hace por consulta ciudadana. Eso es una barbaridad, ¿sí? Cuando se dice que esta reforma es como la reforma del 94, de nuevo se está diciendo una soberana mentira, absolutamente una mentira. La reforma del 94 fue construida con un propósito muy claro, que era tener un tribunal constitucional, una Suprema Corte de Justicia y un Poder Judicial realmente independiente del Poder Ejecutivo, y tener un Poder Judicial que recuperara características que sabiamente se habían inscrito en la Constitución de 1917. Y en la exposición de motivos, en el diálogo que tuve con todos los legisladores de todos los partidos, veíamos y recorríamos la historia de cómo desde 1917 se habían tomado muchas medidas formales e informales para que el Poder Judicial fuera un instrumento, en realidad, del Poder Ejecutivo. Y estuvimos de acuerdo que eso no era correcto. Una democracia tiene que tener un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial independiente. Es cierto que si los votos se dan así, podemos tener el mismo partido en el Ejecutivo y en el Legislativo. En el PRI nosotros lo tuvimos durante muchos años, ¿sí? Pero eso era una anomalía que se tenía que corregir. Y la otra anomalía era tener un poder que por diseño y también mediante otros mecanismos, pues era un poder judicial realmente plegado a servir al señor presidente de la República. Pero yo dije, si yo quiero ser el presidente de una república, lo primero que tengo que hacer es asegurarme que tengamos un poder judicial independiente, ¿sí? Primer paso. Y para eso era la reforma judicial. Ahora, teníamos un problema
porque durante muchos años, según la situación política o alegando el rezago judicial, le iban sumando ministros a la Corte, la iban cargando de responsabilidades administrativas. Lo que se determinó en ese momento, y todo esto es parte de la discusión con quienes conocieron en su momento desde el Congreso la reforma, queremos regresar al número de ministros de 1917, 11 ministros. Tener una corte de 26 miembros es una corte realmente disfuncional, si me permite usted la palabra, pero además queremos una corte independiente con facultades constitucionales para realmente controlar al Ejecutivo y al Legislativo cuando estos cometan atropellos contra la Constitución. Entonces, ¿cómo reducir la Corte de 26 a 11 miembros sin que el presidente diga, bueno, pues a mí me gusta Juan, a mí me gusta Pedro, este no me gusta porque ha opinado distinto que yo? Yo no podía hacer eso, simplemente no podía hacer eso, porque en ese momento mato el espíritu de la reforma. Entonces, incentivos, ¿verdad?, para que hubiera un retiro, eran vitalicios. Entonces, ¿cómo yo como presidente le voy a decir a uno y a otro, no, que se queden? Que no, aquí está este esquema, ellos tomaban la decisión, se retiraron. ¿Fue consensado con la oposición? Propuestas de colegios de abogados, propuestas de juristas para ver quiénes irán en las ternas para que finalmente el Senado de la República decida quiénes son los 11 ministros. Así que no me vengan con el cuento de que esta reforma es como la de Zedillo, porque en primer lugar no fue mi reforma, una reforma que siguió todos los procedimientos constitucionales de diálogo. ¿Sí? A los pocos días de haber entrado como presidente de la República, en vez de llamar a los legisladores a mi oficina con toda la solemnidad, les dije, señores, señoras, ¿serían ustedes tan generosos de invitarme a dialogar con ustedes en su recinto? Me invitaron a desayunar los diputados de todos los partidos. Tuvimos un diálogo abierto y respetuoso sobre lo que se proponía hacer. Hubo intercambio de ideas y dijimos, vamos a trabajar. Lo mismo con el Senado, ¿sí? No fui a dictarles órdenes o insinuar órdenes usando otros mecanismos de intimidación. Fui como un presidente republicano a escuchar a los legisladores para que me dieran sus puntos de vista e instalamos mecanismos de trabajo para sacar adelante esa reforma, porque todos coincidieron en el diagnóstico. No tenemos un poder judicial independiente y si queremos tomar en serio esta construcción democrática, tenemos que construirlo como primer paso. Y una vez que se aprobó la reforma correspondiente, ¿qué sucedió? Nos volvimos a juntar y ahora, señores, vamos a establecer las condiciones para una competencia política, una competencia electoral que no solamente sea legal, sino que también sea justa. Cuando yo fui electo presidente de la República, nadie dijo, no, Zedillo no ganó, ¿no? Se aceptó y respeto y admiro que haya habido esa civilidad en los candidatos de otros partidos. Pero yo salí, primero fui a mi partido y les dije, ¿saben qué? Sí, ganamos. ¿Saben qué? Nuestra elección es legal, pero no es justa. Tenemos que competir en condiciones de igualdad si de veras vamos a ser democráticos. Y cuando proteste como presidente de la República, los invito a que se unan a mí en esa construcción democrática. Y lo hicieron, francamente lo hicieron. Por eso creo que sí se puede. Doctor, en su reforma judicial, la reforma judicial de su época, ¿hubo concurso? O sea, ¿la oposición la apoyó? ¿En qué reforma? ¿En la reforma judicial? Sí, obviamente apoyaron en distintos grados. Hubo un partido de oposición que la apoyó con entusiasmo. No recuerdo la votación del PRD, pero hubo ocasiones en que el propio PRD me decía, mire, presidente, nos gusta, pero no vamos. Doctor Zedillo, le agradezco muchísimo estos minutos para Latinus y muy buenas noches. Buenas noches.